Buenos días, acá con ustedes, Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios, Biblia, ¿verdad? De lo que compartimos es donde está fundamentada nuestra fe, es lo que, pues, aprendemos, enseñamos. La palabra de Dios convence, la palabra de Dios edifica e informa. Depende de cada quien. Si usted gusta darse la oportunidad de escuchar o de leer su Biblia, se va a encontrar que una de las enseñanzas bíblicas más emocionantes y esperanzadoras es la información que nos da la palabra de Dios acerca de la venida de su Hijo, la segunda venida de su Hijo a este mundo. Este mundo tan controversial en estos momentos, con tantos eventos tan difíciles alrededor del mundo, una situación tremenda, pero pues no nos asusta porque realmente por la palabra de Dios nos da esa información y hemos visto que la palabra de Dios nos informa, nos avisa, como el caso, ¿por qué me gusta mencionar mucho Mateo 24? Porque ahí nos da la información de que en estos días le dice el Señor a sus apóstoles va a suceder esto y esto, y ya lo vimos, va a haber guerras, rumores de guerras, eventos, temblores, huracanes, va a haber eventos naturales, al igual que eventos alrededor del mundo. El caso es de que precisamente el mundo pone sus cosas antes que las cosas espirituales para distraer a la humanidad en general acerca de los eventos que están pasando. Y uno de sus propósitos es quitar a Dios del medio, dejar las cosas de Dios en un lado y enfocar a la humanidad para poder manipular la situación en todo el mundo, en toda la gente a su gusto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Quita la atención de lo espiritual, quita la atención de Dios para que enfoquen en lo material. ¿Para que diviértanse, gocen, vivan, porque el tiempo es corto, mundo aquí te quedas, ¿verdad? Todos esos pequeños detalles. ¿Por qué lo digo? Porque pues se está mirando. Cada día nos asusta, no, porque la Biblia nos informa y este es el punto al que vamos a ir a esta mañana. Ya vimos en Mateo y precisamente es lo mismo en Lucas capítulo 21. Podemos leer desde el versículo, podría decirlo, desde el 25 hasta el 38, pero sería muy largo. Voy a agarrar nada más la porción de la palabra de Lucas capítulo 21 del 34 al 38. Es acerca precisamente de la venida del Señor. Esta enseñanza que nos da la palabra de Dios, esta información acerca de la segunda venida, pues nos debería de llenar de gozo, pero si no lo entendemos, pues ¿cómo? Necesitamos disponernos, abrirnos a escuchar, a entender, pero no a hacer si no hay convicción. Si no hay un entendimiento de lo que se está hablando, se está enseñando, pues no podemos tomar una decisión de aceptar o no aceptar las cosas que nuestro Señor Jesucristo deja para aquellos que realmente creemos en Él. Es una alegría para nosotros, un gozo. Aunque el mundo, el ser humano piense que está manipulando, realmente son cosas que están escritas en la Biblia y que el Señor, el Todopoderoso, está en control de todo. Y es por eso es información. ¿Le gusta? No es juicio, no se trata de criticar a ninguna otra religión, no se trata de juzgar a nadie, sino de que informar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué y para qué? Bien, ¿qué enseñanza trae principalmente? ¿Qué nos enseña? Como dije, vamos a ver esta mañana, domingo, ¿qué? 10 de marzo. Gracias a Dios por un cumpleaños más de su servidor. El 9 de marzo es el día que el Señor tuvo a bien permitirme estar en este mundo. Gracias a Dios por todo. En esta mañana vamos a leer en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 38, nada más 5 versículos. Vamos a leer como siempre, versión antigua, Reina Valera, como nos la presenta. Luego vemos la Biblia, las Américas, Biblia de Sud, como nos la presenta también. Adelante, Betty, por favor. Lucas 21, 34 al 38 dice la palabra de Dios.
y mirad por vosotros que vuestro corazón no sea cargado de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, estabas en el monte que se llama de las Olivas, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y todo el pueblo venía a él, ¿verdad? Ahora, por favor, Betty. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de anoche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que tú es el que guía, el que está predicando, Señor, úngelo y úsalo, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando y, Padre, síguelos protegiendo. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, preparar los corazones y los sentimientos de cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. También, Señor, queremos venir ante ti a darte las gracias, Señor, por otro año de vida que le has dado al pastor, Señor. Te pedimos que lo sigas guiando, Señor, que lo sigas protegiendo, Señor, y pues, Padre, que lo sigas usando para tu obra, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, para ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú sea el que guía, el que guarda, el que suple, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues, Padre, tú conoces las necesidades de cada persona, Señor, y tú sabes los planes de cada uno, Señor, y pues todo está bajo el control tuyo, Señor, y no lo de nosotros, Señor. Padre, también te pedimos por cada líder de iglesia, cada líder espiritual, cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces la situación alrededor del mundo, Señor, y pues, Padre, nada más lo ponemos todo en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo. Y pues, Padre, tú abres las puertas que tienen que estar abiertas y cierras las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, es algo que gracias, tengo que aclarar, ¿verdad? No lucramos con la palabra de Dios. No pedimos nada. Simplemente si quiere escuchar, qué bendición. Si no quiere escuchar, está en su pleno derecho de hacerlo o no hacerlo. No es que tiene que, debería de, pero a fuerzas, nada, ¿verdad? Dios no forza a nadie. Si ¿por qué digo todo esto? Muchas de las veces se culpa a Dios de las acciones de los seres humanos, de los muchos líderes espirituales, y no generalizo. Hay líderes que verdaderamente son líderes genuinos, verdaderos, pero hay otros que pues realmente no pierden punto, siempre están sobre lo mismo. No, aquí no pedimos nada, no cobramos, no exigimos, no nada. Quiere escuchar, escuche, no quiere escuchar, no derecho. Al igual, tiene su creencia, se respeta, cada quien. No estamos de acuerdo, pero se respeta su creencia, lo que usted cree, por eso pedimos lo mismo respeto para la fe en que estamos fundamentados el cristianismo nosotros, los que somos bautistas, por denominación. Perdón. Me gusta decir esto porque es una realidad, pero cristianos por convicción. ¿Verdad? No es la religión, no es el pastor, no es el líder, es Cristo Jesús. Es la palabra de Dios para usted, si gusta. Ya leímos cómo nos lo presenta precisamente la Biblia Reina Valera, que es la que usamos para predicar, realmente. Vamos a ver cómo nos presenta la Biblia, las Américas, Biblia de estudio. Hay diferencia, pero no en lo que se refiere. No hay diferencia, es lo mismo con diferentes palabras. Dice, estar alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disposición y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, de que el día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Es el 34 al 35. Porque vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 36. Más velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por
suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. El 37. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Hace la aclaración muy clara y hace este énfasis de que pasaba la noche, no pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos, el 38. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escuchar. Bien, es como nos lo presenta, vemos que hay diferencia de palabras, mas no de significado, ¿verdad? Cada una de las cosas que la palabra de Dios nos dice tiene un propósito definido. ¿Por qué digo yo que no nos preocupamos por las situaciones? Porque la Biblia nos dice que es principio de dolores ahí en Mateo. No es el fin del mundo, es principio, eventos que están sucediendo y que tienen que suceder porque está escrito en la palabra de Dios. Vemos pues en Lucas que nos presenta ahí acerca de la venida nuevamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Está hablando precisamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos lo presenta? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué enseñanza tiene cada versículo? Bien, nosotros podemos entonces ver qué dice el versículo 34 de Lucas 21:34. Estoy quitando de la porción que trae la palabra de Dios, que es del 27 hasta el 38, estoy quitando varios versículos porque ya lo vimos en Mateo. Dice precisamente el 34, y mirad por vosotros que vuestra embriaguez, que vuestro corazón, perdón, no sea cargado de glotonería. Sabemos que es glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, los afanes de esta vida, ¿verdad? Y venga de repente sobre vos aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Nos está advirtiendo, nos está diciendo, nos está enseñando cómo debemos estar pendientes a la venida o a los eventos. ¿Para qué? Ya hemos visto que la palabra de Dios es para que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Únicamente con la información correcta y exacta de lo que dice la palabra de Dios. Porque hay muchos líderes y no líderes, porque hay hasta gente que anda nada más ahí por andar, que nada tiene que hacer, que nada sabe, nomás quiere lucrar con la palabra de Dios. Obviamente no es un juicio, es una advertencia. No todos, porque no nos pueden poner a todos en un mismo nivel cuando son algunos, igual que en todo lo demás. Pero cuando se trata de denigrar o hacer menos la palabra de Dios, es que los pastores son hombres. Yo no le creo al pastor, no le estoy pidiendo que me crea a mí, al menos yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No le convence. Es que la Biblia le escribieron hombres. Lo repito. ¿Quién quiere que le escribiera? ¿Un animalito? Si el mismo Todopoderoso tuvo que hacer un cuerpo para venir a estar en la humanidad para salvar, para darle esperanza a la humanidad, de encontrar el camino al reino celestial. Se hizo humano, se hizo hombre. Dios no es hombre, Dios es fuego consumidor, Dios es amor, sí, pero ¿qué es el amor? ¿No es un fuego? ¿Por qué le tenemos miedo al fuego? Porque Dios es santo, santo. Muchos dicen, ¿por qué Dios no nos habla ya ahora en estos tiempos? ¿Por qué no habla directamente? Su aliento santo nos consumiría, porque dice, eso es fuego consumidor. ¿Y qué hace que la palabra de Dios o el aliento de Dios, el hablarlos, sea peligroso para la humanidad? El pecado. Es como combustible en nosotros. Si Dios nos hablara directamente, nos consumiera. Por eso ¿qué es lo que nos dice el versículo? Ten cuidado y mirad por vosotros, fíjense ustedes mismos, que vuestro corazón no sea cargado de glotonería. ¿Qué es glotonería? Pensar en banqueteros, en otras palabras, en gozos, en andar en desmanes, en todo eso, y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre nosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, el día de Dios. ¿Qué dice Marcos 4:19, misa?
Dice la palabra de Dios, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gracias a Dios. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa, no prospera la palabra de Dios. Y si nosotros conocemos la Biblia y hemos oído del sembrador, una cayó entre espinas, entre abrojos, otra cayó en el camino, donde no hay raíz, donde no va a prosperar. ¿Y qué es esto? Los afanes de la vida, el materialismo, la intención de hacernos ricos, millonarios y tener de más. ¿Para qué? ¿Qué te vas a llevar? Al último, ¿qué te queda? Y no nomás los mundos, muchas veces los siervos del Señor caemos en eso. Es un riesgo constante para todo ser humano, porque el mundo nos atrae con su brillantez, por el poder. Yo quiero tener el poder, yo quiero tener riquezas. Y se ha dicho aquí no una, muchas veces, ¿son malas las riquezas? No, es malo poner las riquezas, anteponer las riquezas o los placeres del mundo, lo que sea, en lugar de Dios. Eso es lo malo, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención si entendemos o no entendemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Nos estamos informando o nos estamos dejando llevar precisamente con el engaño del mundo? Hay muchas maneras de manipular, no nomás los pastores, los políticos, no nomás los políticos, la gente de arriba, los que tienen muchas riquezas, que piensan que precisamente por tener riquezas ya lo son todos. ¿Por qué me digo yo que me río muchas de las veces? Porque es Dios el que está en control y ya nos avisa en su palabra que habrá muchos y que van a querer engañar y que van a querer poner una Biblia nueva y que van a querer cambiar el gobierno. ¿Por qué? Porque va a venir el anticristo. No ha llegado o no se ha manifestado el anticristo, pero el espíritu del anticristo está en acción. Tiene gente o seres o como los quieran llamar, trabajando como ejércitos alrededor del mundo. Y anda ocupado, anda de diplomático con la gente de arriba, anda con la alcurnia convenciendo y trayendo adeptos a su beneficio. Pero si nosotros no estamos informados, no tenemos la información correcta o no nos disponemos a entender, entonces ignoramos. ¿Y qué hay peor arma en contra del ser humano? La ignorancia, el no conocer, el no querer saber. ¿Qué es lo que pasa con muchos siervos del Señor? Que se dejan ir detrás porque no estaba su corazón precisamente. Y me acuerda mucho los versículos, Mateo 7, 21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino, ¿sí? Sí, al reino de los cielos. ¿Sí? En aquel día me dirán, yo predicaba, yo echaba demonios, y agreguemos, yo hablaba en lenguas, yo hacía milagros, yo sanaba, sí, pero no te conozco, apartados de mí, hacedores de mal. Porque realmente podemos hablar muy bonito, podemos presentar las cosas muy bonitas y llamar la atención, tener esa cualidad, pero o ese don, lo estamos usando en contra de la voluntad de Dios, cuando no estamos hablando lo correcto que dice la palabra de Dios. El siervo del Señor debe tener mucho más cuidado, incluyéndome. ¿Qué dice ahí Lucas 12:45 al 46? Dice la palabra de Dios, mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en su venir, y comenzaré a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. Amén. Y pondrá su parte con los infieles. ¿Por qué? Porque dudó, porque no se informó, porque no tenía firme. Es que tengo que hacer, ¿qué es lo que te dice o lo que nos dice Dios que hagamos? ¿El Padre o el Hijo? Si somos cristianos, como decimos, o nos jactamos, o creemos que somos cristianos, la palabra cristiano nos lleva a entender que somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, vamos a acatar su palabra, como nos la presenta. Es que, no. Es que tenemos que, no. Si eres realmente un siervo de fe genuina, o seas hombre o seas mujer, Dios proveerá. Él no te desamparará. Pero ¿qué se necesita?
de tener esa seguridad, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en Mateo 24:36? Dijimos. Dice la palabra de Dios, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Gracias. Nadie sabe el día de la venida del Señor más que el Padre, ni el mismo Hijo sabe. Pero nos deja la información, porque ¿qué dice Colosenses 3:1-5? Dice la palabra de Dios, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Eh? Amén. Digo, con toda esta información, si tiene su Biblia, ábrala, cheque, apunte. Es importantísimo que entendamos todo esto. ¿Por qué? Porque de vida o muerte, espiritual hablando, si realmente hemos muerto al pecado, ¿qué es morir al pecado? No físico como se muere uno físicamente, sino espiritualmente, por fe, creyéndole a Dios, que envió a su Hijo verdaderamente, en forma humana, porque no es hombre. Batallamos mucho para entender, porque cuando decimos Padre, relacionamos el Padre terrenal con el Padre celestial. Y es una diferencia tremenda, porque el Padre terrenal es un ser humano con fallas. Dios no falla. El ser humano está limitado. Dios no tiene límite, es todopoderoso. Él dijo y lo va a hacer. ¿Verdad? Si dijo que va a venir nuestro Señor Jesucristo, va a venir. Obviamente que va a venir. Y lo ha dicho. ¿Cuándo? Solamente el Padre lo sabe. Cuando el Padre envía a su Hijo a hacer lo que tiene que hacer en este mundo nuevamente, la segunda venida. Pero no es que están mal, es que son fanáticos. Puede buscar usted la excusa que quiera, pueden planear lo que quieran, pero el que está en control es el Todopoderoso. Sean los hombres más millonarios, más ricos del mundo que quieren tomar control de la tierra o de los seres humanos, que es manipular la mentalidad, la individualidad de cada ser humano a su conveniencia. Bueno, lo están intentando, pero ¿qué? Dios se ríe, porque su plan sigue adelante y no va a fallar. ¿Qué dice ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 al 10? Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Amén. Entendemos el plan de Dios, pero es que muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Porque yo digo tienes que hacerlo Dios. Dios no es sirviente de nadie. Dios es el Todopoderoso. Si antes no nos ha consumido por su pura misericordia, porque acuérdense como en los días de Noé, acuérdense de Sodoma y Gomorra, acuérdense del mar, ¿qué le pasó al faraón? ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Estamos poniendo atención a las cosas de Dios? No, porque tengo que ir al bar, porque tengo que ir a fin de semana, pachanga. Es que necesitaba unas vacaciones y el Señor, ¿sabes que vas a darle cuenta a Dios un día de todo esto? Es algo que debemos entender, pero si no sabemos, es muy importante disponernos a querer saber, a querer informarnos, porque de ahí depende lo más grande, no la vida en este mundo, sino la vida eterna en Cristo Jesús. Eterna, para siempre, siglo tras siglo, con el Señor. Pero, pues depende de cada quien. Deberíamos estar cada día analizando. Obviamente, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos familia, tenemos que pagar biles. Todos estos afanes de la vida, que es lo que se refiere a la palabra, es ahogan las enseñanzas bíblicas. Es que tengo que divertirme, yo quiero una troconona, yo quiero un carronón. No, es que, ¿cómo? No tengo tiempo, ando trabajando. ¿Y cuándo le vas a dar gracias a aquel que te deja que abrieras tus ojos esta mañana? O nomás es de
Debemos analizar nuestra actitud acerca de nuestro comportamiento acerca de Dios. Hay mucha controversia que los evangelios dicen que Jesús y Magdalena y que sí, que no murió y que nomás se desmayó. Ay, sí, la lanza que atravesó su corazón y sus pulmones es que no resucitó. Seguimos en el mismo engaño porque no hemos avanzado, no ha nacido en nosotros esa fe, porque no hay ese entendimiento. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si nos cerramos, pues ¿cómo vamos a entender? Deberíamos estar atentos todos los días, no estar de rodillas orando en la calle, en todos lados, pero sí en nuestro corazón, orando día tras día, sabiendo que el Señor está en control de todo, sabiendo que Él no quiere que nadie perezca, por eso el Señor no ha venido, dando la oportunidad al ser humano. ¿Lo entiende el ser humano? Generalizo. ¿Lo entendemos? Eso depende de cada quien. Al contrario, el Señor nos aconseja. Y todavía nos sigue diciendo en 1 Tesalonicenses 5, 6 y 7. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos de día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y amor, y la esperanza de salud por yermo. Amén. Y 1 Pedro 5, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, sed templados y velad por vuestro adversario el diablo, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Amén. Estar firmes y velar. ¿Por qué? Porque en este mundo vas a tener tribulación. Vas a pasar, pero no nomás tú, es lo que nos está diciendo el versículo, que nos está diciendo, por poco tiempo. Vamos a ver, ¿qué dice Hechos 14, 22? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es menester, gracias, que o es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero estar en paz con Dios. Estar tranquilo porque el tiempo está cerca. El diablo, el enemigo, anda como león rugiento, buscando a ver a quién devora, a quién toca, a quién engaña. Pero la gente está, no digo que todos, en materializar. Es que, es que tengo que, sí, pero darte un tiempo, darte la oportunidad de entender y de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Allá en Job, no recuerdo el versículo, se me viene a la mente. Después de que Job padeció todo eso que el enemigo le hizo, porque no fue Dios, Dios lo permitió para probar la fe de Job. Hay un versículo que dice Job al último, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es oír, saber que el nombre de Jehová, de Cristo, conocer la Biblia, y otra cosa es entenderla, poder ver en nuestro corazón, por fe, al Todopoderoso, estar en su presencia, confiar completamente en Él. Pero ¿qué necesitamos? Fe y tener ese conocimiento para tener esa esperanza maravillosa, esperanzadora, de que un día el Señor vendrá por su iglesia. Por tanto, nos toca que ahí en 1 Tesalonicenses 5 y 6 ya lo leímos, de pronto no durmamos como los demás. ¿Ah? Antes velemos y seamos sobrios. Ya vimos todo lo demás. ¿Qué es lo que dice? Seamos aprendientes constantemente como cristianos. Obviamente, todos tenemos derecho a tomar nuestra decisión. Es que no me gusta, no esto. Tome usted el pretexto que quiera, pero dése la oportunidad de oír. Dese la oportunidad de conocer la palabra de Dios, porque su alma lo necesita. Su cuerpo no lo necesita, pero sí su alma para ser revestida por el mundo inmortal, un cuerpo nuevo. Pero es cada quien.
Lo que quiera hacer con su vida depende de cada quien, pero cada quien va a recibir. Que ahora le dicen karma, que ahora le digan como le digan, es la paga por nuestros actos. Por eso dice allá en Gálatas 6:7, no es rey, a ver si me lo lees, y si lo tienes a la mano, pues sí, no, es que hay que buscarlo. Es que de repente, ¿lo tienes? Ah, me lo lees, por favor. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará, gracias. No es rey, Dios no puede ser burlado. Repito, Dios no es un hombre, tampoco es un alien, no es un extraterrestre, es el todopoderoso creador de todo, lo visible y lo invisible, que es desde antes de que fuera todo, desde antes del universo, desde antes de la tierra, desde antes, Él con su poder lo ha hecho todo. Pero, no, es que no creo, es que vinieron quién sabe quién. Hay tantas cosas que se queda la gente, ay, es que los homo, quién sabe quién, vivían en las cavernas, no, la Biblia me enseña que sí vivían en cuevas, pero no eran lo que dicen. Total, el mundo siempre va a tratar de decirle a Dios, tú no sabes nada, yo sé más que tú, porque yo soy científico, porque yo soy eso, porque yo soy luz. Él es el Todopoderoso, Él hizo todo con su pura palabra, de la nada hizo todo. ¿Cómo? Todopoderoso. No lo entenderíamos, y menos si no queremos analizar la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 35, mira, de Lucas? Lucas 21:35 dice la palabra de Dios, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Amén. ¿Es lo que dice? Como un lazo, como una trampa mortal. ¿Vendrá quién? El Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. No nos dicen nada más sobre unos, sobre todos aquellos que no creyeron. Sobre todo vendrá como que, como lazo, como trampa mortal para cada uno de ellos. ¿Qué dice ahí en Lucas 21, ahí mismo, 26 y 27? Dice la palabra de Dios, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Que vendrá con potestad, perdón, y majestad grande. Fíjese bien cómo nos explica y nos advierte el Señor. Porque muchos dicen, es que si el mundo se va a acabar. No, no, todo va a ser consumido. Todo lo crea y va a haber una nueva creación. La nueva Jerusalén. Habla Apocalipsis. ¿Qué dice ahí 2 de Pedro 3, 9 al 2? Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Sí, ¿verdad? Espérenme. ¿Qué entendemos? Todo va a ser deshecho. Cuando oímos los cielos, acordémonos que ¿dónde está el reino celestial? En el tercer cielo. ¿Qué va a ser deshecho? Todo. Y va a ser que hecho de nuevo. Como en los días de Noé que dicen, suban al arca. No, ya cuando Dios cerró la puerta, porque no fue Noé el que cerró la puerta del arca, fue Dios. Pedían los hombres, los seres humanos a gritos, ábranme la puerta. Demasiado tarde.
Es el momento preciso donde estamos entrando al umbral o a la entrada de los tiempos finales. Estamos en los tiempos de dolores, estamos en los tiempos de las copas que habla la Biblia, que son juicios de Dios, pero ¿queremos entender? No, es de cada quien. A mí me toca predicar, enseñar o compartir la palabra de Dios gratis, sin pedir nada a cambio, ni le pongan, ni hagan, ni si no quieren. Pero gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado a seguir adelante. ¿Ha sido fácil? No, pero es una gran bendición porque en este mundo tendré tribulación. Y el Señor se fija y conoce el corazón de cada uno. Es el momento de analizar, de pensar, pero ¿te das el tiempo? ¿O te dan el tiempo? Ándale, trabaja, trabaja y vete a divertir. Come, duerme y bebe y vete a divertir. Y las cosas de Dios. Lo más importante para el ser humano, lo que es inmortal, tu alma. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata todo? De tu alma, de lo que es eterno. ¿Sabes qué debemos poner atención? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debemos tener más en cuenta, verdad? Ya leímos ahí en Lucas 21, 26 a 27, ¿verdad? Segunda de Pedro también lo leímos, ¿verdad? ¿Qué dice segunda de Pedro? Que va a ser consumido todo, ¿verdad? Cerramos con esto. El punto que a donde iba enfatizando. Todo aquí en la tierra y arriba en el cielo. Todo será deshecho. Hay quienes dicen, me hago un búnker con todo y tu búnker. Me voy a otro planeta con todo y tu otro planeta. ¿Por qué? Porque el que hizo todo va a deshacer como en el diluvio y volver a hacer algo diferente. Un mundo diferente para los creyentes. Eso es lo que nos alimenta y nos lleva adelante. El amor de Dios. Su paciencia. Dios no necesita a nosotros. No, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Él es el que da la lluvia. Él es el que deja que salga el sol todos los días para buenos y malos. La gracia de Dios, pero la gracia salvadora es otra. Dios suple para toda su creación, mas no toda su creación le cree a Dios. Creerán en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Qué dice el versículo 36? Dice la palabra de Dios, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Velad pues? ¿Qué es velad pues? Dice velad, estar atentos, estar prevenidos, como el pueblo de Israel lo estuvo cuando fue sacado de Egipto. Se prepararon, nos preparó Moisés, por medio de Moisés, les dice, mira, esto haz, porque ese día vamos a salir. Dios nos da la oportunidad de entender, de recibir la información. ¿La quieres? ¿No la quieres? Repito, depende de cada quien. Es que yo no creo así. Estás en tu derecho, es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo digo yo, lo dice la palabra, no lo dice Bessie, lo dice la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Estar atentos, pues, orando en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo ¿qué dice? Que seáis tenido por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar constantes, fieles al Señor. Ah, es que no, yo no soy, ay, sí, yo no me voy a meter en un, no, no es ser santurrón, no es ser religioso, es ser creyente verdadero, escuchar la palabra de Dios para recibir información, no es ser religioso, no es ser fanático, es ser sabio, inteligente, porque Dios nos puso esto para que podamos entender y decidir qué es lo que queremos y qué no queremos. Depende de cada quien, no es que tienes que, debería de, pero porque es de vida o muerte de quién, de tu alma, tu ser, tú, lo que está dentro de este cuerpo.
¿Es muy importante para Dios todo su creación? Claro que sí. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Hombres y mujeres, todos los seres humanos. Que dio su Hijo. ¿Para quién? Para la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Que tenga el entendimiento que tiene vida eterna de Jesucristo. Que su alma. Y después vamos a ser revestidos con un cuerpo como el del Señor. Eso nos va a dar un cuerpo similar al que tenemos, pero como el del Señor. Si todo eso no nos convence, ¿cómo podría yo como ser humano, como persona, convencer a alguien? Si la palabra de Dios no convence a las personas, no podemos hacer nada, depende de cada quien. Hay un infierno, claro, y ese mismo infierno va a ser, ese mismo infierno va a ser echado en el lago de fuego y azufre. Y ahí van a ir todos los no creyentes. Ahí va a ir la bestia, ahí va a ir la muerte, ahí va a ir el infierno, ahí va a ir el Satanás, ahí van a ir los principados, las potestades, ahí el gobernador de tinieblas, ahí van a ir todos. Y los no creyentes también. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no creíste cuando se te habló acerca de que hay un Dios verdadero, que de tal manera nos amó Dios. Es que no lo vemos. Por eso no creemos, estamos como Tomás, hasta no ver para creer. Cada mañana abrimos nuestros ojos, cada mañana nos levantamos con nuestros miembros completos y todavía dudamos, pues no sé. ¿Qué leímos en el 36? ¿Va? Ahí en Lucas 18:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Es muy gracias. Propúsele también una parábola o un consejo que es necesario orar siempre y no desmayar. El creyente, el que conoce la palabra de Dios, el que dice que es cristiano, debe estar todo el tiempo empapándose con la palabra de Dios, orando constantemente, que es la fortaleza donde está la fortaleza para el creyente, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, no solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero si no leemos la palabra de Dios, y repito, hay muchos que dicen, abre tu Biblia en tal parte y ya ganaste. ¿Oh, sí? Y la fe y la disposición de querer seguir adelante es que esos somos hijos de Dios. Nos respetamos, repito, no es ofensa a cada creyente, cada creencia. ¿Que no estamos de acuerdo? Pues no lo estamos. Apoyamos a todos los seres humanos porque somos humanos. ¿Que no estamos de acuerdo con sus acciones? Pues no estamos de acuerdo. Hay muchas cosas morales que no estamos, y espirituales que hace el mundo que no estamos de acuerdo, pero no por eso no vamos a apoyar a un ser humano, simplemente porque es diferente. Tienes que creer como yo para darte agua, para darte de comer. Y ese mundo lo encierra el cristianismo. Es que nomás nosotros, es que nomás, y somos cristianos, pero nomás nosotros. Tienes guardados secretos que pueden beneficiar a la humanidad, ¿por qué no los sacas? Es que no, nomás nosotros. Y se hacen publicidad. Es que nomás nosotros. Los demás no. Eso es ser cristiano. Un cristiano debe compartir las bendiciones, los beneficios para la humanidad. No, es como que cabo no sabe nada. Ahí diles cualquier cosa, dales cualquier cosa y ya. Si no hacen como nosotros decimos, entramos en el legalismo, en el autoritarismo y nos quejamos de los que alguna vez fueron líderes que querían perpetuarse en las naciones cuando en realidad en la religión cristiana existe mucho eso. No más nosotros, este grupo, no más nosotros. Y luego no estás haciendo la labor del enemigo tú también, cuando en realidad debemos orar por todos, vivir ayudándonos los unos a los otros. Y no porque yo necesite, gracias a Dios, no lo tenemos todo, pero no nos falta nada.
Es una bendición servir al Señor verdaderamente con una fe verdadera. Y le pido al Señor más fe todavía. ¿Qué dice el 37, el versículo 37 de Lucas? Dice la palabra de Dios, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, estábase en el monte que se llama de las Olivas. Gracias. ¿Qué es lo que vemos? Y enseñaba a quien el Señor de día y de noche. No que se quedaba allí enseñando, no, iba a donde, al monte de los olivos y que todos los apóstoles con él. En una parte que él iba después de haber enseñado. ¿A qué iba? Sabemos que el Señor oraba a solas, en lo oscuro, comunicaba, ayunaba, para poder tener ese corazón verdaderamente lleno de amor para las demás personas. Sea lo que seas, seas quien seas, Dios te ama. Y si Dios te ama, yo también. Hagas, lo que me hayas hecho, lo que me hayas hecho, seguimos en ese amor para con todos. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Por amor enseñaba al mundo entero a qué, lo que el Padre quería que la gente hiciera. ¿Se sobrepuso? No. ¿Fue un dictador? No. ¿Fue un rey? Es un rey de reyes y señor de señores. Pero en ese tiempo vino como varón de dolores, según Isaías 53, para cargar en él todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Por su herida todos fuimos sanados. Pero lo entendemos. No, es que, y nos cuentan y sacan libros apócrifos, y no es que acá dice, por los libros canónicos, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay muchos libros que escribe mucha gente porque quiere hacerse famosa. Que el libro, y lo más famoso, el libro de Enoch, ¿sí? El libro de Enoch no lo escribió Enoch, alguien lo escribió y le puso el nombre de Enoch, que quería destruir las enseñanzas bíblicas, al igual que el del libro de Tobías, al igual que los demás libros que no son canónicos, que están en el canon cristiano, no están por algún motivo. Pero es que seguimos leyendo y vamos a leer libros que nos van a decir que no, todos podemos volar, tenemos superpoderes. Es que vinieron, y lo más clásico es que los ángeles vinieron y tuvieron con relaciones con las mujeres, hablando de la Biblia, ahí en Génesis 6. Y le nacieron, no está diciendo eso. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Ahí en Job. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? ¿A quién castigó? ¿A los ángeles o a los hombres? ¿Para quién fue el castigo? Para el ser humano. No contenderá más mi alma con el hombre porque ciertamente carne es. Pues las enseñanzas que nos trae el mundo, no, es que nos cierran el conocimiento, es que no, es que el otro. Entonces vemos que el Señor enseñaba y enseñaba, y qué es lo que debemos estar haciendo como líderes, enseñando que aquello que hemos aprendido para la bendición de los demás. ¿Qué dice en Juan 8:2, mira? Dice la palabra de Dios, y Jesús se fue al monte de las Olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Les enseñaba, ¿qué dice el versículo 38? Lucas 21:38 dice la palabra de Dios, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Entonces vemos que todos iban, ¿y quién andaba con él? Sus apóstoles, y enseñaban junto con él, o aprendían de él también. Pero ¿quién andaba entre ellos? Si nosotros vemos ahí en Juan 18:2, Dice la palabra de Dios, y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba ahí con sus discípulos. amén. ¿Cuál es el punto? Que aún dentro de la iglesia, gracias, hay Judas. Aún dentro de la iglesia hay quien dice, no, es hermano, cuidado con tu boca, porque de eso darás cuenta. También daremos cuenta de lo que hablamos, de palabras necias. No critiques, no juzgues a tu hermano, dice la palabra de Dios, para que tú tampoco no seas juzgado, porque con la vara que mides serás medido.
Hay muchas cosas que la palabra nos deja muy claro, pero depende de cada quien. Cada quien va a hacer como quiera. Eso es lo que Dios puso en el ser humano. Libre albedrío, decisión propia. Por eso dice el mundo, y dice algo muy cierto, cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene su libre albedrío de tomar o dejar según lo que él decida. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Yo te presento lo que dice la Biblia. No te estoy juzgando ni te estoy insultando, ni te estoy queriendo obligar a nada. Es lo que dice la Biblia. ¿Quieres saber más? Ve tu Biblia. Te lo recomiendo. A todos los cristianos y no cristianos, si no tienes su Biblia, busque una, pida una. Hay muchos templos que regalan Biblias, incluyéndonos. Y sabe, estamos nosotros en San Antonio, Texas. Byron, ¿qué? 1623. Venimos los domingos en la mañana, los miércoles en la tarde. Si usted necesita una Biblia, si usted necesita ayuda espiritual, aquí está, para servir. Gracias por su atención. Oremos y nos despedimos. Nos vemos en la próxima predicación. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu paciencia. Gracias por la enseñanza, Señor, sabiendo que, pues Padre, tú no buscas dañarnos, sino bendecirnos y prosperarnos. Obviamente que tienes tus mandamientos, tus estatutos, tus reglas, Señor, como todo, en lo espiritual. Ayuda a aquellos que se disponen realmente a querer entender quién eres, por qué nuestro Señor Jesucristo, para qué, por qué la muerte en la cruz tan dura, tan cruel, que sufrió, con qué propósito, cuál es el propósito. Luego levantarse de la muerte venciendo la muerte. Qué bendición, Padre, poder entender. Qué bendición poder decir gracias, Padre, por ser Padre nuestro. Bendice pues a los oyentes, bendice a nuestros hermanos, tus siervos, los pastores, tus iglesias, tus templos, tus maestros, tus misioneros, tus evangelistas, aquellos ganadores de almas incansables que andan adelante. Bendícelos, prospéralos y suple sus necesidades. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiéndote protección, guianza y dándote gracias, Padre, porque me has permitido un año más de vida. Gracias, Padre. Te damos gracias en esto y por todo, en Cristo Jesús. En perdón nuestros pecados. Amén. El Señor te bendiga.